Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una bendición estar aquí, amén, hermanos. Poder congregarnos como iglesia, y es la verdad algo bien especial, poder reunirnos los hermanos y venir delante de nuestro Dios, a venir a su presencia, venir con ese deseo de aprender más de Dios, de aprender la voluntad, ¿verdad? Los consejos, lo que Dios tiene para nosotros, amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Espero que en realidad, pues no de parte de Dios, pero de nosotros, que tengamos nuestro corazón abierto y que tengamos ese deseo, ¿verdad? De recibir la palabra, y más que nada de ponerla en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga sus hogares, sus familias. Dios siga obrando en nuestras vidas. Dios siga abriendo puertas. Amén. Y hay que seguir confiando en Dios, ¿verdad? En la adversidad y en las luchas y en las pruebas, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Amén. Él siempre está con nosotros, y a Él le agrada, hermanos, le agrada ver la familia reunirse. Les felicito, hermanos, por estar aquí, y estamos, ¿verdad?, tratando de hacer un poco mejor las cosas, ¿verdad?, conforme a lo que cabe. Hay que seguir orando para que pronto podamos entrar al santuario, pero mientras, en lo que eso llega, les animo a no perder los servicios. Les animo a seguir orando por la iglesia, a seguir orando por cada familia, y pronto yo quisiera tener una clase para los niños allá en el field, y una también para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, oren por eso, hermanos, ¿verdad? Dios es bueno, Dios siempre ha sido bueno, y Dios, pues Él está interesado en que, pues, nosotros sigamos siendo edificados y no desatendamos, ¿verdad?, su palabra. Amén. Pues vamos a tener un especial, hermanos. Solo
hermanos. Hay que gozarse, estamos en la presencia de Dios, amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Sí me oyen bien, hermanos? Sí, Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Ore por su servidor, pero también ore por usted, hermano, que sea bendición, que sea edificación y que todos podamos aprender y llevarlo a nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque podemos llegar hasta su presencia. Gracias, Señor, por el amor y por el interés que usted siempre muestra hacia nosotros. Gracias por su bendita misericordia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha guardado. Rogamos, Señor, a que nos hable en esta mañana, que su espíritu, con toda libertad, pueda moverse en nuestro ser, en nuestros corazones. Rogamos que podamos, Señor, con toda humildad recibir su palabra, llevarla a nuestras vidas. Le pido por favor que pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda, Señor, dar fruto. Bendiga a mis hermanos, bendiga la fidelidad de cada uno de ellos. Le pido que me use, Señor, en esta mañana para sus propósitos, que usted sea honrado y glorificado en todo lo que se va a enseñar aquí y que, Señor, la palabra pueda, Señor, surgir el efecto por el cual es enviada. Le pongo en sus manos y le pido, Señor, que me use, que me dé de su poder, de gracia y que me llene de su Santo Espíritu, Señor, para poder ser usado en sus benditas manos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, dice ahí cuando acabamos de leer, Dios habiendo hablado muchas veces. Dios, hermanos, no solo una vez, sino muchas veces nos ha hablado. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Dios dice, habiendo hablado muchas veces. Dios, hermanos, dice, en otro tiempo habló muchas veces, pero también de muchas maneras. O sea, Él, hermanos, busca de una forma y de otra hablarnos, instruirnos, guiarnos, aconsejarnos, y Él está ahí. Él busca el bien de nosotros. Él busca que nos vaya bien. Y hermanos, Él siempre ha estado ahí. Antes dice en otro tiempo, pero en el versículo 2 dice en estos postreros días. O sea que, hermanos, Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de interesarse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios, hermanos, sigue hablando. Dios nos habla, Dios nos aconseja, Dios nos instruye, Dios nos exhorta, Dios nos anima, Dios nos fortalece. Y dice ahí, por el poder de su palabra. Por el poder, dice, el cual siendo el resplandor, versículo 3, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Dios es el que sigue hablando, amén. Pero ahora dice, nos ha hablado a través del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Y ahí, hermanos, dice, quien sustenta, quien sostiene, quien detiene, quien afirma, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. So, la palabra de Dios, hermanos, tiene poder para sustentarnos, para guardarnos, para protegernos, para fortalecernos. La palabra de Dios, hermanos, es algo bien grande, bien especial. Tiene ese poder para transformar, para cambiar, para guiar, para instruir, para redarguir. Hermanos, nosotros necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos porque no sabemos qué hacer. Muchas veces, pero a pesar, hermanos, de que Dios está tan interesado en que tengamos buenos hogares y buenos hijos y buen matrimonio y una sociedad limpia, hermanos, hogares y familias que le honren, que le glorifiquen. Pero a pesar, hermanos, de todo eso, a pesar de la palabra de Dios, la Biblia es menospreciada, la Biblia es desatendida. La palabra de Dios, hermanos, no se le da la importancia de vida en nuestros hogares, en nuestras vidas, en las iglesias. La Biblia, los mandamientos de Dios, a pesar de los mandamientos, a pesar de no seguimos los mandamientos de Dios. Y es por nuestro bien, dices, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. A pesar, hermanos, de tener aquí la palabra de Dios, la voluntad expresada, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, vamos en contra de la voluntad de Dios. A pesar de tener la sabiduría de Dios, ¿cuántas veces nos equivocamos? A pesar de las promesas de Dios y a pesar de los consejos de Dios, hermanos, y a pesar de su guía, muchas veces nosotros nos encontramos perdidos. No sabemos qué hacer. Enfrentamos circunstancias como las que está pasando, enfrentamos circunstancias adversas y no sabemos qué hacer. En la palabra de Dios, hermanos, nos da la solución a cualquier situación. La palabra de Dios nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos da consejos, nos dice exactamente lo que hay que hacer. Pero nosotros, hermanos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar y no sabemos cómo vivir. No sabemos ni a dónde vamos muchas veces. Nomás vivimos día tras día y vivimos, hermanos, ahí a ver qué sale, a ver qué ahí se va. Y la palabra de Dios olvidada, arrumbada por allá. Tal vez sí la tenemos en la mente, pero nuestro corazón no está en nuestro corazón y no está en nuestras vidas. No sabemos cómo vivir la vida que Dios nos ha dado. A pesar de que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en las predicaciones, en el internet, escuchamos predicaciones, en las conferencias. A pesar, hermanos, de no sabemos todavía, hermanos, no sabemos cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y la palabra de Dios sí tiene poder. Y la palabra de Dios, hermanos, es la medicina, es la solución que Dios nos ha dado para no perdernos en esta generación, para no perdernos en el mundo. Dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla de la verdad, está hablando de la palabra. Él es el verbo encarnado. Amén. No sabemos, hermanos, cómo tratar a nuestros semejantes. No sabemos cómo tratar a nuestros hijos. No sabemos cómo tratar a la esposa, al esposo. No sabemos cómo cuidar de nuestro hogar. No sabemos llevar en paz con nuestros prójimos. No sabemos, hermanos, muchas formas, muchas maneras, hermanos, pero no es que Dios haya fallado, hermanos, nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. Aquí en su palabra encontraremos todo, hermanos, todas las armas, todas las herramientas
todo lo que se necesita para vivir una vida, hermanos, de gozo, de paz, de armonía, una vida que glorifica a Dios. Hace tiempo, hermanos, y eso me da tristeza, porque conocimos a una muchacha y le pusimos a tener 15 años. Iba a cumplir 15 años. Le hicimos, cooperamos y le hicimos sus 15 años porque no tenía medios. Y un hermano le regaló una Biblia. Más después me enteré, hermanos, que esta muchachita pues se retiró de la iglesia, se apartó de las cosas de Dios. Ya después andaba por malos caminos. Ya andaba una vida completamente desorientada y perdida. Y entonces yo dije, ¿por qué pasa eso aún en la iglesia? ¿Por qué pasa eso aún en la iglesia? Que nuestros hijos se nos están perdiendo. Después me enteré, hermanos, que esa Biblia que le habían regalado, que era, hermanos, era algo bien especial, que se le habían regalado con amor, pensando en su futuro, pensando, hermanos, la palabra de Dios es una guía universal. Esa Biblia la tiró a la basura. ¿Cómo, hermanos? ¡Qué temor de Dios! Menospreciar así las cosas de Dios, menospreciar la palabra de Dios, echarla a la basura diciendo esto no sirve. Ahora, pregúnteme cómo está la vida de esta muchacha. Pregúnteme qué ha sido de cada paso de ella, de las decisiones que ha tomado, decisiones erróneas, pasos equivocados, caminos de muerte, caminos de perdición. La palabra de Dios, hermanos, no debe ser menospreciada. Amén. Debemos de amarla, debemos de escudriñarla, debemos, hermanos, de cuidarla, debemos de, hermanos, de atenderla. Dios nos ha hablado, hermanos, muchas veces y de muchas maneras. Pero no solamente ella, así también nosotros, por la negligencia, por la falta de devoción, por el afán de este mundo, que no tenemos tiempo, el afán de las riquezas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No tenemos tiempo para ir a la palabra de Dios. No tenemos tiempo para tomar consejo, para seguir las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué está mal mi hogar? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué yo trato y trato? Pero es que estás tratando con tu sabiduría, estás tratando con tus fuerzas y no estás tratando con la dirección de Dios y no estás tratando con los consejos de Dios. Hermanos, necesitamos poner la palabra de Dios en nuestras vidas. Por descuidar la palabra de Dios, no sabemos qué hacer, a pesar, hermanos, de que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Fallamos tanto y muchas veces, hermanos, no sabemos ni a dónde vamos. ¿Sí me oyen, hermanos? Amén. Una persona que no sabe a dónde va se ha extraviado. Y hay muchas personas, hermanas, que se han extraviado en la vida. Hay muchas personas, hermanos, que tenían el deseo y, hermanos, y las intenciones de hacer las cosas bien, pero en el camino se desviaron, en el camino se perdieron. La palabra de Dios dice, no te desvíes, no te salgas, no te detengas, no retrocedas. Amén.
Muchas veces, hermanos, encontramos que nos hemos salido de la voluntad de Dios. Nos hemos extraviado en el camino. Y ahora, hermanos, no sé, pero también pasa con nosotros los cristianos. Pasa con los matrimonios y pasa con jóvenes y con adultos y mujeres cristianos. Perdidos. Como que la brújula el mundo nos apartó y nos fuimos tras la vanidad y nos fuimos tras las riquezas y nos fuimos tras otra cosa, hermanos, pero dejamos el camino de Dios, dejamos de hacer la voluntad de Dios y ahora estamos fascinados con otras cosas. Dios, hermanos, habló a los antiguos profetas. Dios habló a Adán y le dio instrucciones. Amén. Todo esto es para ti. Todo esto puedes comer. Esto no, esto sí, esto no. Amén. Dios le dio instrucciones a Noé y le dijo, de esta manera lo tienes que hacer. Dios le dio instrucciones a Abraham y le dijo, confía en mí, vete de tu tierra y de tu parentela, yo haré de ti una gran nación. Le dio promesas. Amén. Habló a Isaac, a Jacob, a José, a David, a Salomón, a los profetas. Dios, hermanos, ha hablado muchas veces y de muchas maneras a sus discípulos, a sus apóstoles, a su pueblo. Muchas veces y de muchas maneras. Pero también, hermanos, Él nos ha hablado a nosotros muchas veces y de muchas maneras. Como a veces el padre se desespera con los hijos y le dice, ¿cómo quieres que te hable? ¿Cómo quieres que te diga las cosas? Busco tu bien, busco que te vaya bien, busco que seas prosperado, busco tu felicidad, busco que vivas una vida de gozo, de paz, de armonía. Pero parece que malentendemos las cosas. Entonces, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te hable? Porque Dios, hermanos, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Como el Padre, el Padre que ama a sus hijos. Amén. Muchas veces Dios hasta nos ha hablado enojado, nos ha hablado por la buena, nos ha hablado de una forma, de otra. Hebreos capítulo 11, versículo 2. No, es 1:2, perdón. Dice la palabra de Dios que en estos postreros días, o en este tiempo actual, Dios nos sigue hablando. Dios sigue hablando por medio de su Hijo. Él, hermanos, Cristo es Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas por su palabra, por su poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para limpiarnos, para purificarnos, para sanarnos, para llegar hasta nuestro corazón. Dice que penetra hasta lo más profundo, hasta nuestra alma. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder para corregirnos, para decirnos dónde estamos mal, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para prepararnos, para hacer, dice la palabra de Dios, para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, tiene ese poder de transformar, de cambiar, cambiar el pensamiento, de cambiar los corazones, de cambiar un hogar, una vida, una familia. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. Necesitamos amarla, asimilarla, no descuidarla, cuidarla,
obedecerla. Juan 8:12. Pueden ir a su Biblia, por favor. Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Otra vez. ¿Están ahí, hermanos? Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Otra vez qué? Habló. Otra vez Les habló. Jesús habló. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Amén. Él sigue hablando. Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué entonces nosotros, hermanos, muchas veces no sabemos ni dónde vamos, no sabemos ni dónde tropezamos, no sabemos, hermanos? Dice la palabra, por eso el Señor nos sigue hablando. Porque seguimos en tinieblas, en oscuridad. Y hermanos, seguimos tropezando y seguimos cayendo y seguimos desviándonos y seguimos haciendo las cosas mal. No porque Dios no, hermanos, no por con falta de consejos, no por falta de sabiduría, sino por falta de negligencia en nosotros mismos, por falta de convicción en nosotros mismos. No dejamos obrar al Espíritu de Dios, autor de la palabra, no lo dejamos obrar en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, Jesús habló otra vez. Vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué el Señor nos habla? Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable? No vamos a abarcar todo, pero sí vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué el Señor habla otra vez? ¿Por qué Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Amén, hermanos. Número 1, Juan 16, 1. Juan 16, 1. Estas cosas, ¿están ahí, hermanos? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La primera cosa, hermanos, que Dios sigue hablando y habla otra vez y nos ha hablado muchas veces, es ¿para qué? Para que no tengamos tropiezo, para que no, hermanos, nos lastimemos, para que nosotros nos advierte de los peligros, nos advierte lo que hay enfrente, nos advierte lo que nos puede pasar, nos advierte lo que puede pasar en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra persona. Nos advierte la palabra de Dios, hermanos, nos dice de los peligros que hay más enfrente y nos guía por el camino y dice: no es por ahí, este es el camino, andad por él. No te desvíes, allá vas a tropezar, allá no te va a ir bien, allá te vas a caer, allá te vas a lastimar. Entonces la primera cosa, hermanos, dice ahí donde leímos: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo, hermanos. A Dios le interesa, hermanos, nuestra estabilidad. A Dios le interesa que estemos firmes en las cosas de Él. Amén. La segunda cosa, hermanos, ¿por qué Dios nos sigue hablando? Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, la segunda cosa por la cual Dios nos sigue hablando y Cristo habla otra vez y otra vez es porque Él quiere que nosotros tengamos una vida limpia. Una vida limpia ante los ojos de Dios. Nada sucio en nuestro corazón, nada sucio en nuestra mente.
Que nuestras vidas, hermanos, le honren y le glorifiquen, limpios por la palabra de Dios. Una vida sana, una mente sana. Apartados, hermanos, de la maldad, del pecado, de la inmundicia. Le interesa a Dios, hermanos, nuestra santidad. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, dice, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque el Señor Jesucristo vino y habló una vez y volvió a hablar y nos volvió a enseñar una vez y volvió a hablar, dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló. Entonces, no hay excusa, hermanos, porque, hermanos, no hay excusa para no vivir una vida limpia. No hay una excusa para no vivir una vida agradable a Dios. No hay excusa para no vivir en la voluntad de Dios. No hay excusa para que nuestras vidas no glorifiquen a Dios. No hay excusa. La palabra excusa, hermanos, es un alegato para justificarse hacia uno mismo. Eso dice el diccionario. Buscar, alegar para justificar nuestras acciones. De lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Esa es una excusa. Pero la palabra de Dios dice que no hay excusa, porque Dios ha venido y nos ha hablado. Amén, hermanos. No hay excusa para el pueblo de Dios. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Dios le interesa, hermanos, nuestra santidad. Y la única forma que nosotros vamos a ser santificados es por la verdad, por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a redarguir, la que nos va a convencer por medio del Espíritu de Dios y nos va a apartar para nuestro Dios. Nos va a apartar de mala influencia, de malos caminos, ¿verdad? Nos va a apartar de este mundo para que nuestras vidas vivamos en santidad, apartados, con un propósito para nuestro Dios. El propósito que el Señor nos ha hablado es para que no tengamos tropiezo, para que vivamos una vida limpia, que honra y le glorifica, una vida en santidad. Somos de Él, somos el pueblo escogido de Dios. Él nos ha apartado, hermanos. Qué privilegio, somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, hermanos, qué bendición. ¿Para qué nos habla Dios? Para que tengamos gozo, para que vivimos una vida, hermanos, gozosa. Hermano, el cristiano debe ser la persona más alegre, gozoso. Pero no es así. Dice aquí la palabra de Dios, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de nuestro Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo se goza Dios, hermano? ¿Cómo se goza Dios
viendo, hermanos, a sus hijos en obediencia. ¿Cómo se goza el Padre? Viendo a sus hijos en diligencia, en obediencia, haciendo su voluntad, viviendo vidas limpias, viviendo vidas apartadas. ¿Cómo se goza usted con sus hijos cuando ellos están haciendo lo que le agrada, haciendo lo correcto, cuando no andan con malas amistades, cuando no andan en malos caminos? ¿Cómo se goza el Padre? Amén. Estas cosas Dios nos ha hablado para que ese gozo, hermanos, esté en nosotros. El gozo de vivir para Dios, de hacer su voluntad, de glorificarle. El gozo hermanos, de saber cuidar y atender nuestro hogar, nuestra familia. Amén. El gozo de confiar en Dios, de que Él nos guarda, nos cuida, nos provee. Que, hermanos, nosotros de la salvación, hermanos. La palabra de Dios trae gozo. Gozo a nuestras vidas. Porque sabemos, dice la palabra de Dios, que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Trae gozo porque tenemos muchísimas promesas. Trae gozo en nuestras vidas, hermanos, porque vivimos vidas que agradan a Dios. Trae gozo a nuestras vidas porque no hay tropiezo. Amén. Hay gozo en nuestras vidas porque nuestra esposa, el esposo, porque nuestros hijos van por buen camino, porque vivimos en paz, porque vivimos en armonía, porque aunque hay dificultades, Dios nos guarda y nos protege y nos dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, siempre te sustentaré, siempre te voy a guiar, siempre voy a estar contigo. Amén. De estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo. Juan 16, 33, número 5. Juan 16, 33. ¿Están ahí, hermanos? Sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas, hermano, Dios nos sigue hablando, diciendo: confía en mí. Amén. Dios nos sigue hablando que en el mundo vamos a tener aflicción, que va a haber dificultades, que va a haber necesidades, que va a haber enfermedades, que va a haber situaciones adversas, que va a haber cosas, hermanos, pero necesitamos que no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacer mucho. Necesitamos confiar en Él. Él es el que va a dar paz a nuestros corazones. Necesitamos confiar en su palabra. Confiar, hermanos, en la palabra de Dios. Dice estas cosas, sus promesas, sus consejos, su sabiduría. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque, hermanos, Dios no nos quiere ver todos afanados y turbados. Dios no nos quiere ver ahí afligidos, todos temerosos, todos asustados. Amén. Dios sabe qué es lo que quiere, que estemos confiando en Él. Él va a traer paz a nuestros corazones. Por eso nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y otra vez, las veces que sean necesarias, Dios va a seguir hablando a nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondes cuando Dios te habla? ¿Cómo responden tus hijos cuando tú les hablas? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a la reprensión, a la amonestación? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios?
Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No nada más es oírlas, aunque Dios nos habla, amén. No nada más es oírlas, es hacerlas, es aplicarlas, es llevarlas a nuestra vida, es ponerlas en nuestro corazón, es confiar, es ponernos en las manos de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos escucharon la palabra, pero hermanos, no todos ponemos la palabra de Dios en práctica. No nada más es oír, sino hacer, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, sí podemos vivir en paz, sí podemos tener paz en nuestros corazones, sí podemos vivir vidas limpias, honrando a Dios, vivir vidas sin tropiezo, vivir vidas rectas, vidas temerosas de nuestro Dios, pero necesitamos poner la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí podemos tener hogares que cumplan los propósitos de Dios. Nuestros hijos, hermanos, sí podemos, hermanos, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Una vida recta. Sí podemos, hermanos, gozarnos con lo que Dios nos da, con lo que Dios hace. Podemos, hermanos, tener todo eso, pero necesitamos agarrar la palabra de Dios y ponerla en nuestras vidas. No seamos necios, no edifiquemos sin la palabra de Dios, porque luego eso se derrumba, eso se viene hacia abajo. Tomemos ejemplo, hermanos, no seamos insensatos. Seamos sabios y entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y una cosa más, hermanos, que quiero enseñarles. ¿Por qué Dios volvió a hablar otra vez? ¿Por qué Cristo dice, volvió a hablar otra vez? Primera de Juan 5:13. ¿Están ahí, hermanos? Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo vuelve a hablar, porque no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque quiere que todos seamos salvos. Quiere que sepamos que tenemos vida eterna en Él. Quiere que sepamos que Él nos ama y que entregó su vida y que se sacrificó y que pagó por nuestras iniquidades y nuestros pecados y nos justificó. Y si creemos y le confesamos y venimos delante de Él y le aceptamos y le reconocemos por nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios, Él nos da la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo vuelve a hablarnos otra vez. Si usted ya tiene al Señor, qué bendición. Pero hay gente, hermanos, que todavía no ha escuchado ese mensaje. Y el Señor Jesucristo quiere que la gente escuche ese mensaje. Y Dios desea usar nuestros labios para llevar su palabra. Aquellas personas todavía no tienen ese regalo de Dios, la vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a ver un versículo más en Efesios 3:14. Efesios capítulo 3.
no, perdón, esa... Es segunda de Timoteo 3:14. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Quién es el que te ha enseñado? ¿Quién es el que te habla? ¿Quién es el que te instruye? ¿Quién es el que te redarguye? ¿Quién es el que te exhorta y muchas veces te reprende? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Quién es el que te anima y te fortalece con su palabra? Amén, hermanos. Amén. Persiste en lo que has aprendido. No lo eches a un lado. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Hermanos, necesitamos persistir, y necesitamos seguir, y necesitamos, ¿verdad? Con convicción y con determinación, amar la palabra y persistir y agarrar la palabra y ponerla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios sigue hablando. Cristo nos sigue hablando una y otra vez. Amén. No seamos necios. No seamos insensatos. Seamos sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas en paz, que vivas en armonía, que vivas una vida limpia, que vivas en santidad. Amén. Que no tengas tropiezo, que te vaya bien, que tu hogar, que te vaya bien en tu matrimonio, que te vaya bien con tus hijos, que tengas una vida próspera. Amén, hermanos. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por hablarnos, por su bendita palabra, por las instrucciones, por su guía, por sus consejos, por su amor, por su bondad, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos sigue hablando, Señor. Gracias, Señor, porque usted insiste, Señor. Y gracias, Señor, porque por su misericordia estamos aquí, Señor. Te ruego, Señor, que, Señor, sea paciente para con nosotros, como padres, como esposos, como esposas, como hijos. Forme convicciones, Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Que podamos amar su palabra y ponerla en nuestras vidas como usted quisiera. Tomar sus consejos. No ser rebeldes, sino ser humildes. Le pido por favor que siga obrando, bendiciendo la obra, abriéndonos puertas, en nuestros hogares, nuestras familias. Todo, Señor, lo ponemos en sus manos.